El viento aullaba como un lamento en el Valle de los Reyes, llevando consigo un susurro aterrador que parecía emanar desde el profundo corazón de la tierra. Fue en la noche del 4 de noviembre de 1922 cuando todo cambió. A la luz de una linterna, el arqueólogo británico Howard Carter logró abrir una pequeña brecha en lo que parecía ser un muro de piedra sólido. De pronto, unos ojos dorados centellearon en la oscuridad, devolviendo la mirada al mundo moderno por primera vez en más de 3000 años. En ese instante, el aire estático de la tumba olvidada pareció llenarse de una energía sobrenatural. Un presentimiento escalofriante se apoderó de todos los presentes. Pero para entender cómo llegamos a este momento de tensión insondable, debemos retroceder a los años de preparación y obsesión que llevaron a Carter a este descubrimiento. Howard Carter, un hombre en sus 40, de complexión delgada y un brillo inquieto en sus ojos, había dedicado prácticamente toda su vida adulta a la arqueología egipcia. Nacido en Londres, pero amante del calor abrasador del desierto, Carter era conocido por su tenacidad casi obstinada. Había llegado a Egipto a los 17 años como dibujante para una expedición arqueológica, y desde entonces había quedado embelesado por el misterio de las arenas doradas y su promesa de secretos enterrados. Sin embargo, su carrera no siempre había sido un camino de rosas. En varias ocasiones había estado al borde de la ruina profesional, pero una voz interna insistía en que algo grande lo esperaba. El rumor de un faraón niño, Tutankamón, cuyo reino había sido breve y poco documentado, resonaba en su mente. Pocos creían que su tumba aún existiera sin saquear, pero Carter estaba convencido de lo contrario. En cada mercado de El Cairo, cada biblioteca polvorienta, recogía fragmentos de información, preguntas lanzadas al aire que nunca parecían encontrar respuesta. Hasta que, en una tarde sofocante, encontró un mapa viejo y desgastado que indicaba un área inexplorada en el Valle de los Reyes. Entusiasmado, recurrió a su patrocinador, el acaudalado Lord Carnarvon, quien, impresionado por la pasión de Carter, accedió a financiar la expedición excavación tras excavación. Así fue como Carter, con un equipo de trabajadores egipcios bajo el abrasador sol del desierto, comenzó a cavar en busca de un sueño que muchos consideraban perdido. Día tras día, mes tras mes, el sudor y la arena se convirtieron en su constante compañero. Pero lo que Carter no sabía era que con cada capa de tierra que removía, se acercaba a un destino que cambiaría la historia y reclamaría vidas. Finalmente, después de años de frustraciones y falsos comienzos, el 4 de noviembre de 1922, uno de los trabajadores encontró un escalón tallado en la roca. Luego otro, y otro más, llevando hacia abajo, hacia las entrañas de la tierra. Con manos temblorosas y corazones expectantes, Carter y su equipo descubrieron una puerta sellada. El sello mostraba signos de haber sido reparado, pero el polvo de los siglos aún colgaba en el aire, una promesa de intemporalidad. Fue un momento de euforia indescriptible. Lord Carnarvon, quien se encontraba en Inglaterra, fue prontamente llamado para asistir a la apertura. Al verlo llegar, Carter sintió una mezcla extraña de alivio y aprehensión. Sentía en sus huesos que algo extraordinario estaba a punto de suceder, pero también que estaban a punto de despertar fuerzas que habían estado dormidas por milenios. Lo que Carter no sabía era que este descubrimiento estaba destinado a ser recordado no solo por su magnificencia, sino por una oscura sombra que se cerniría sobre él y todos los que participaron. El día de la apertura oficial fue un espectáculo de emociones contenidas y maravilla. Con la respiración contenida, Carter hizo un pequeño agujero en la puerta sellada, lo suficiente para introducir una vela y observar dentro. ¿Puedes ver algo?, preguntó impaciente Lord Carnarvon, quien apenas podía contener su entusiasmo. Sí,
respondió Carter con voz entrecortada por la emoción. Cosas maravillosas. La visión era irreal. Objetos dorados, relucientes bajo la luz temblorosa, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, lo que no sabían era que con la apertura de la tumba, también habían liberado un eco del pasado, uno que traía consigo una advertencia. La muerte golpeará con sus alas al que turbe el descanso del faraón. Este aviso, encontrado más tarde grabado en la pared de la entrada y adornado con motivos de dioses protectores, pronto se convirtió en una ominosa realidad. Poco después de la apertura, Lord Carnarvon sufrió una picadura de mosquito que se infectó y, de manera inexplicable, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Mientras yacía enfermo en su cama, rumores se esparcieron como incendios por el mundo. Por un instante, el tiempo parecía detenerse cuando, en la noche de su muerte, las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. Para muchos, este fue el primer indicio de que la maldición del faraón era más que un simple mito. Uno a uno, aquellos vinculados con la apertura de la tumba comenzaron a caer víctimas de infortunios inexplicables. Un secretario que había estado presente en la apertura sufrió un colapso nervioso y se quitó la vida. Un miembro del equipo financiero de la expedición fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Hasta el propio Carter, aunque no murió en circunstancias misteriosas, vivió sus últimos años bajo la constante sombra de la sospecha de que había despertado algo que no podía comprender. Mientras los diarios sensacionalistas alimentaban el furor sobre la supuesta maldición, la ciencia intentaba encontrar una explicación lógica. Se postuló que hongos y bacterias antiguas, potencialmente mortales, podrían haber habitado la tumba sellada, atacando a aquellos con sistemas inmunológicos debilitados. Sin embargo, esta teoría no podía explicar todas las muertes y enfermedades que parecían perseguir a quienes habían violado el descanso de Tutankamón. Carter, aunque escéptico ante la idea de una maldición, no pudo evitar sentir que el destino había tejido un tapiz complejo y mortal a su alrededor. Mientras miraba los objetos recuperados, ahora exhibidos en museos de todo el mundo, no podía dejar de preguntarse si el precio de tal victoria arqueológica había sido demasiado alto. Su obsesión, que había comenzado como una búsqueda apasionada por el conocimiento, ahora parecía teñida de tragedia. A medida que los años pasaban, el mito de la maldición de Tutankamón se perpetuaba, manteniéndose firme en el imaginario colectivo como un recordatorio del misterioso poder del antiguo Egipto. La realidad, sin embargo, es que la maldición, ya sea real o producto de las mentes supersticiosas de la época, dejó un legado innegable. 20 vidas marcadas, algunas extinguidas antes de tiempo, y un misterio que desafía las explicaciones racionales. En el silencio de la tumba, bajo toneladas de roca y arena, Tutankamón descansa nuevamente, quizás complacido de que su historia, aunque breve en vida, resonó a través de los siglos gracias al intrépido arqueólogo que, guiado por una visión, rompió el sello del tiempo. Pero lo que descubrió no fue solo una colección de artefactos preciosos, sino un puente entre el pasado y el presente. Un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Y aunque las luces de Hollywood y las páginas de libros han explorado y explotado esta historia una y otra vez, lo que queda al final es un profundo silencio, un eco de pasos en la arena, sombras proyectadas por la luz de una vela a través de un agujero en un muro antiguo. La imagen de Carter mirando a través de aquel orificio, enfrentándose al misterio, es quizá la más perdurable de todas, una metáfora de la eterna búsqueda del ser humano por lo desconocido y de las consecuencias que pueden seguir a su descubrimiento.